Muy buenas tardes con todas y con todos. Bueno, voy a exponer un poco cómo han sido estos 10 años de intervención del programa Pensión 65, que da una subvención económica a las personas mayores de 65 años, ¿no?, que se encuentran en situación de extrema pobreza. Por favor, siguiente. Bueno, ¿cuál fue la situación antes de la creación del programa Pensión 65, ¿no? Teníamos a la población adulta mayor sin acceso a los beneficios del sistema previsional, ¿no? También la población adulta mayor permanece en el mercado laboral por más tiempo y accede a trabajos precarios o en el mercado informal, ¿no? También dificultades para acceder a los servicios de salud y adquisición de sus medicamentos, menor acceso al sistema integrado de salud, y sus condiciones de habitabilidad son precarias, material rústico de las viviendas, ilimitado acceso a servicios de agua y saneamiento en los hogares. Y, como no, la inseguridad alimentaria. Todo esto conlleva a la pregunta es que mucha población adulta mayor en el Perú, que no ha accedido y hasta la fecha no todos acceden a un sistema previsional, no tienen acceso a una vida de calidad, ¿no? Por ello, el siguiente, por favor. Por ello, el Estado peruano, para garantizar los derechos sociales de las personas adultas mayores, y más aún que están envejeciendo, conforme ya se ha dicho anteriormente, es que se crea el programa Pensión 65 como una respuesta del Estado peruano para proteger a las personas adultas mayores que carecen de las condiciones básicas. Pensión 65 otorga una pensión o una subvención no contributiva de 250 soles bimestrales, que equivalen a $65, a aquella persona adulta mayor que cumple los siguientes requisitos, ¿no? Que cuenta con 65 años a más, tiene el documento nacional de identidad, debe tener la clasificación socioeconómica de pobre extremo, no debe recibir ninguna pensión ni del ámbito público o privado, incluyendo las subvenciones de salud, y como requisito esta subvención o esta pensión no contributiva, como se señala, debe ser requerida, ¿no?, por aquellas personas adultas mayores que crean que cumplen las condiciones. Siguiente. 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 Bueno, en ese sentido, nosotros como programa nacional tenemos a los usuarios que acceden a esta pensión no contributiva. Acá tenemos a 3 de nuestros usuarios que la vienen recibiendo. El usuario Machuico, de más de 120 años de edad, ya tiene más de 8 años que viene recibiendo la pensión no contributiva, ¿no? Entonces, con ello se garantizan los derechos sociales de las personas adultas mayores, las incluyes al sistema porque le estás dando el acceso a otros servicios que brinda el Estado, no solamente la pensión no contributiva o el subsidio como tal. En ese sentido, el modelo que aplica Pensión 65 no solo es un modelo de una entrega de una subvención monetaria o una pensión no contributiva, ¿no? Tenemos diversos ejes que velan por el desarrollo integral, el desarrollo holístico de la persona adulta mayor en todas sus dimensiones. Entonces tenemos el eje de seguridad económica, en donde se dota de una subvención o una pensión no contributiva que debe ser de manera oportuna y pertinente, ¿no? Oportuna porque debe llegar en el momento que el ciudadano, en este caso la persona adulta mayor, debe cobrar, y pertinente conforme al contexto en donde se encuentre la persona adulta mayor y en el hábitat donde se encuentra. Para ello también se trabaja el tema de inclusión financiera para que los adultos mayores accedan a otros mecanismos del Estado. En el eje de salud se vela porque las personas adultas mayores accedan a un seguro de salud. Al inicio del programa no todas estaban accediendo a un seguro de salud. Ahora todos los usuarios de Pensión 65 tienen que acceder a un seguro de salud, en este caso en el Estado peruano es el SIS. Además de ello, nosotros velamos porque las personas no solamente cuenten con el SIS, sino que lo usen, ¿no? Usen los servicios que da el Seguro Integrado de Salud y también los bienes que puede otorgar con cooperación, digamos, internacional, cooperación de otros actores para los usuarios de Pensión 65. El rol del Estado, el rol del programa como tal es articular con todas esas instancias
de salud descentralizadas para que los servicios lleguen a los usuarios. Además, se monitorea que los usuarios cuenten con todos sus servicios de salud. Tenemos otro eje, que es el eje productivo, que vela por el desarrollo económico productivo de los usuarios, ¿no? Para ello, el programa brinda el acompañamiento, la articulación y la asistencia de emprendimiento de las usuarias y usuarios. No todos tienen emprendimiento, pero lo que se hace es articular, identificar quiénes son los que lo tienen, articular con el gobierno local para que se pueda implementar. Se brinda en ese sentido el acompañamiento desde Pensión 65. Y participativo porque nosotros reconocemos el papel del adulto mayor, lo valoramos y ponemos en valor su conocimiento y patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Sus lenguas, sus culturas, sus saberes. Por ello tenemos la estrategia de saberes productivos. Y además, en el eje participativo, velamos porque nuestros usuarios y nuestras usuarias que no se encuentran alfabetizados se alfabeticen, y con ello articulamos con, por ejemplo, el Ministerio de Educación, con algunos municipios, para que, de acuerdo a diferentes tecnologías, puedan lograr alfabetizarse y puedan aprender a leer y a escribir digamos, a la edad que ellos tienen, ¿no? Esto de alguna manera los dota de derechos, les genera cierto bienestar, ¿no? Y esto es el modelo de Pensión 65 que se viene implementando en los últimos años y que también se ha venido adecuando en este contexto de pandemia. Todos estos ejes, ¿no? Y estas líneas de acción que he dicho se montan en una red de acompañamiento al adulto mayor. Nuestra población no solamente es adulta mayor, sino tiene otra condición de vulnerabilidad, que es la pobreza extrema. En ese sentido es muy importante brindar este acompañamiento, identificar su grado de vulnerabilidad, ¿no? Para poder hacer la gestión que corresponda ante las instancias correspondientes en cualquiera de los ejes. Lo que busca el modelo de Pensión 65 es una vida plena, independiente y autónoma de las personas adultas mayores, lo que les permita acceder a una mejor calidad de vida en todas sus dimensiones. Siguiente. Pero esto no lo hacemos solo. Es clave acá el modelo de articulación para la implementación del modelo que anteriormente he dicho, ¿no? Para ello se articula con los 3 niveles de gobierno, en el nivel nacional, con otros sectores como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es rector en las personas adultas mayores, de rectoría en adulto mayor, también el Ministerio de Educación por el tema de alfabetización, el Ministerio de Salud por lo que es la Rectoría de Salud, lo que es el MINCETUR para lo que son los saberes productivos y los saberes de nuestros artesanos que son usuarios, con el Ministerio de Cultura porque priorizamos a la población que vive en las zonas de Amazonía, ¿no? Para que tengan Pensión 65, y con el Banco de la Nación, que finalmente es nuestra plataforma para llevar el pago a los más de medio millón de usuarios y usuarios en los 1.874 distritos del país, así como organizaciones no gubernamentales. Con el nivel regional se articula con las direcciones regionales de salud, con las gerencias regionales de salud, ¿no? Para que un poco pongan a Pensión 65 de los usuarios respecto a, por ejemplo, las campañas de inmunización u otros servicios que se brindan desde el territorio. Con las universidades se vienen brindando lo que son programas de voluntariado, ¿no? En donde los alumnos y alumnas, por ejemplo, de trabajo social o de psicología, brindan lo que es el voluntariado a nuestros adultos mayores en algunos departamentos y distritos priorizados. Y en nivel local es clave el rol de los municipios, ¿no? Porque son ellos quienes monitorean el estado de los usuarios de Pensión 65, identifican de alguna manera a aquellos potenciales usuarios, y por otro lado, para la entrega de la subvención económica, son los que nos dan los sitios y las plataformas para que nosotros podamos hacer los pagos en aquellos lugares donde no existe oferta financiera. Además, también articulamos con los CIAN, con los Centros Integrales de Adulto Mayor, ¿no? Con las unidades locales de empadronamiento y con los centros de emergencia mujer, ¿no? De los gobiernos locales, porque también velamos porque a nuestros usuarios, y para ello identificamos aquellos posibles casos de violencia.
¿no? Lo que se busca con este modelo de articulación que implementa Pensión 65 es un mecanismo de coordinación y cooperación intersectorial e intergubernamental para la implementación de servicios y acompañamiento a los usuarios con el fin de generar su bienestar. Para ello, siguiente, sí. A lo largo de Pensión 65 y en estos 10 años, que ya están próximos a cumplir, el Estado peruano ha invertido más de 6.857 millones de soles, ¿no? En promedio, anualmente se gasta 857.000 soles y en el primer año teníamos a 40.000 usuarios que accedieron a Pensión 65. Y ese primer año nos enfrentábamos a otro desafío, ¿no? Identificar, ¿no? Y promover que haya cada vez más usuarios para acceder a esa subvención, a la Pensión 65, como lo dicen en territorio. Para ello era clave la identificación de los usuarios para afiliación y coordinar para la emisión del documento nacional de identidad. En algunos casos se contaba con la clasificación socioeconómica de pobreza del hogar, pero dentro del hogar se contaba con los adultos mayores y muchos de ellos no tenían el documento nacional de identidad. De alguna manera el efecto de Pensión 65 fue incluir a aquellos usuarios, aquellas personas adultas mayores que no tenían identificación, incluso teniendo la edad que tenían, más siendo personas adultas mayores. Y de alguna manera con ello se les dio la llave de los servicios que brinda el Estado peruano. En este año ya no nos enfrentamos a ello, ¿no? Sino nos enfrentamos a que cada vez los hogares deben contar con su clasificación socioeconómica, ¿no? En este caso de pobreza, porque en algunos casos vemos que muchos usuarios solicitan la subvención de Pensión 65, pero no cuentan con la clasificación socioeconómica de pobreza. Esta es realizada por las unidades locales de empadronamiento. Entendemos en el marco de la pandemia, de acuerdo a la pandemia, es que un poco esto se fue frenando, pero así nuevamente está siendo reactivado, ¿no? Entonces, ahora en este año, en el año 10, tenemos más de 557.000 usuarios que acceden a Pensión 65 y ya no es una limitante que ellos no tengan el DNI, porque todos los usuarios tienen el DNI, sino que se cuente con la clasificación socioeconómica, ¿no? De pobreza extrema, de aquellos potenciales usuarios que podrían acceder a la subvención económica. Y es así que Pensión 65 en el Perú abarca, estamos presentes en los 1.874 distritos del país, ¿no? Tenemos 557.000 usuarias y usuarios en todo el Perú. Estamos en los 24 departamentos, en las 196 provincias, pero tenemos una cobertura del 81%. Pensión 65 no es un programa universal, no tampoco llegamos al 100% de cobertura, pero sí tenemos una participación interesante. Es así que en estos 10 años, Pensión 65 y gran parte de la población que viene recibiendo actualmente la subvención, ¿no? De ellos tenemos que el 64% acceden a una subvención desde el año 2017. Es decir, nunca han dejado de recibir la subvención bimestral de Pensión 65. Y de ellos, 127.486, de estos 360.000 que vienen recibiendo la subvención ya más de 4 años, cambiaron su clasificación socioeconómica de pobre extremo a pobre. Recording stopped. De pobre extremo a pobre, ¿no? Con ello tenemos alguna aproximación de algún efecto que ha podido tener Pensión 65, en este caso, por el lado de los alimentos, para los usuarios y las usuarias, ¿no? Indudablemente les ha cambiado la vida. Además, es importante mencionar que tenemos y contamos con 129.187 usuarios que ya cerca de 10 años vienen recibiendo la subvención. Esto quiere decir que nunca han dejado de recibirla y también han cambiado su clasificación socioeconómica de pobre extremo a pobre. Se le ha mejorado su desarrollo de vida y estamos presentes con ellos. Siguiente.
Y bueno, solamente como algunos datos interesantes, ¿dónde se encuentra la mayor parte de usuarios, ¿no? ¿En qué grupos etarios? Indudablemente tenemos gran parte de ellos se encuentran entre 70 a 79 años de edad, tenemos 305.000 usuarios y tenemos un grupo pequeño de 1.300 usuarios y usuarias que son usuarios centenarios. De hecho, la primera foto que mostramos de Machuico, que manifesté, es el hombre más longevo de 120 años, que incluso sigue recibiendo su pensión 65. Indudablemente, gran parte de los que reciben pensión 65 se encuentran en el ámbito rural, ¿no? Y en el ámbito urbano, 244.000 usuarios y usuarios. Siguiente. Pensión 65, cuando nace el modelo de pensión 65 respecto a lo que es la seguridad económica, la entrega de la subvención monetaria, nace primero con el modelo de pagos en agencias, ¿no? En agencias del Banco de la Nación, porque son las que tienen mayor capilaridad o mayor presencia en todo el territorio peruano. Sin embargo, sabemos que existen territorios y localidades en donde no se cuenta con oferta financiera en el Perú. Para ello existen las empresas transportadoras de valores. En ese sentido, cuando nace Pensión 65, inició con el pago en agencias y progresivamente se fue aumentando el pago en comunidades por intermedio de los carritos pagadores o las empresas transportadoras de valores. Actualmente, y en el marco de la pandemia, se han implementado nuevas modalidades, como por ejemplo el pago domiciliario, ¿no? Para aquellos usuarios y aquellas usuarias que no pueden acceder o no pueden acercarse a una agencia porque viven solos, por su grado de vulnerabilidad o porque tienen discapacidad, en muchos casos severa. Entonces es ahí donde Pensión 65 les está llevando la subvención a su casa. Además, sabemos que muchos usuarios y usuarios tampoco se pueden desplazar y en las localidades donde ellos viven, por lo general, no existen estos servicios de pago a domicilio, ¿no? Porque esto se realiza por intermedio de un privado. Entonces, el programa cambió su marco legal en el año 2020, en el marco de la pandemia, para que los usuarios y usuarias que son beneficiarios puedan puedan designar a un tercero autorizado para que ellos cobren la subvención y les sea finalmente entregados a los usuarios, ¿no? Esta modalidad la venimos implementando desde este año y son más de 5.872 usuarios que han solicitado que una tercera persona cobre la subvención. Y Pensión 65 lo que realiza es el monitoreo para verificar si realmente esta subvención está llegando a aquellas personas, ¿no? En este grupo tenemos un número interesante de 400 usuarios centenarios que han accedido a esta modalidad. Y cómo no, el pago en comunidades, que también nació al inicio de Pensión 65, ¿no? Pero este se ha incrementado y más de 128.000 usuarios y usuarias en 528 puntos de pago cobran la subvención. Siguiente. Pero también nos enfrentamos a más, ¿no? Nos enfrentamos a que los usuarios y las usuarias del programa accedan a derechos como ser incluidos financieramente. Y desde este año venimos trabajando lo que es la inclusión financiera para los adultos mayores que cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Sean de 65 a 75 años de edad, se encuentren alfabetizados, y tenemos más de 77.383 usuarios como población objetivo que podría cobrar la subvención con una tarjeta de débito, ¿no? En el momento que ellos decidan, en el canal que ellos decidan, evitándose con ello aglomeraciones en los bancos o también cobrando en los agentes corresponsales o municipales en sus municipios, ¿no? Evitando con ello y disminuyendo los costos de traslado. Venimos trabajando ello este año, ya tenemos más de 4.000 adultos mayores que estarían cobrando en el mes de agosto la subvención de Pensión 65 con una tarjeta de débito en el momento que ellos lo decidan, ¿no? Con esto aseguramos la oportunidad en el cobro, ¿no? Una libertad de derechos, de decidir cuándo va a cobrar y en dónde lo va a cobrar, así como evitar los costos de traslado, ¿no? Siguiente.
Pero como se dijo, Pensión 65 no solamente es la entrega de una subvención monetaria, ¿no? Sino que lo que vela es por la mejora del bienestar y la calidad de vida de las usuarias y usuarios, en este caso las personas adultas mayores de 65 años, que se encuentran en condición de pobreza extrema. Y en el eje saludable y en el contexto de pandemia, por ejemplo, nosotros acompañamos y monitoreamos la vacunación por el COVID-19 de todos nuestros usuarios. A la fecha ya 219.000 usuarios vacunados contra la COVID-19 son del programa Pensión 65. También gestionamos con otras instancias que no necesariamente sean del gobierno para que los usuarios puedan acceder a lentes y con ello mejorar lo que es su calidad de vida. Promovemos también y articulamos con las instancias correspondientes campañas de salud. Y respecto al eje productivo, también en el contexto de pandemia y buenas prácticas, un tema muy importante y que está funcionando mucho en el modelo de Pensión 65 son los emprendimientos de los adultos mayores. Los adultos mayores que se asocian, ¿no? Y que forman partes de cooperativas, por ejemplo, para el cultivo de algunos café o el cacao, ¿no? Y con ello poder participar en un emprendimiento que les genere otro tipo de recursos, ¿no? En ese sentido, tenemos el café del abuelo Valdiciano en Huánuco, el chocolate Taitita también, y de alguna manera velamos por lo que es poner en valor el patrimonio inmaterial de nuestros usuarios. Por ello tenemos lo que es el Museo de Saberes Ancestrales Aputinca en Ayacucho. Y yo quisiera un poco mostrarles de manera muy rápida, no quiero extenderme, ¿qué significa el emprendimiento productivo de los adultos mayores? ¿Ello es posible? Pues sí es posible. Voy a mostrar acá el video, quisiera por favor que lo pongan, sobre los sabios del cacao, un emprendimiento que ha nacido en la pandemia de las usuarias y usuarios de Pensión 65 que cultivan el cacao, forman parte de una cooperativa y están sacando un chocolate que es el Taitita. El distrito de Mariano Damaso Berau, en Huánuco, es escenario de la historia de 6 adultos mayores que no saben de cansancio o de retiro. Ellos son usuarios del programa Pensión 65 y lideran, en el marco de la intervención Saberes Productivos y con el apoyo del municipio local, una fábrica de cacao que no solo endulza la vida de sus vecinos, sino también los llena de orgullo y alegría. Una figura representativa de este proyecto es Ignacio Moreno Martel, quien tiene más de 20 años de experiencia en el cultivo del cacao y además fue uno de los que impulsó la conformación de la cooperativa agroindustrial y de servicios del centro poblado de Bella Bajo Monzón. Y es que para la implementación de este emprendimiento fue trascendental los conocimientos tradicionales de los adultos mayores, quienes poseen saberes sobre el cultivo del cacao y las técnicas que aprendieron de sus antepasados para producir el verdadero chocolate tradicional. Es así como los usuarios del programa Pensión 65 empezaron a trabajar en el emprendimiento Chocolate de Aguaje Taitita, al cual le dieron un valor agregado. Le sumaron el ingrediente el aguaje, el cual es una fruta tropical con alto contenido de vitamina A. Este proyecto, que ha dado nuevamente vida a los adultos mayores, fue posible gracias a la intervención Saberes Productivos de Pensión 65 y el gobierno local de Mariano Damaso Berau. Ambos unieron fuerzas para aprovechar la experiencia de los adultos mayores para crear este chocolate que dará mucho que hablar. Después de múltiples reuniones se llegó a un acuerdo de trabajar con el adulto mayor, lo cual se ha visto hecho realidad con una ordenanza municipal en el mes de diciembre. Es allí donde nace este reto por 6 adultos mayores con la idea de trabajar este emprendimiento. Pero para tener un buen producto, no solo es importante la materia prima, detrás hay todo un proceso que debe ser cuidadosamente realizado. Primero se trabaja la materia prima en el campo, donde es seleccionado el mejor cacao que debe tener una buena maduración, estar libre de enfermedades, libre de plagas e insectos. Después, el cacao es trasladado a la planta procesadora, donde pasará por la máquina tostadora, la descascarrilladora y conchadora. Nosotros trabajamos desde el grano en campo, hacemos una buena cosecha selectiva. Nuestros productores están fidelizados con nosotros. Todo el proceso de fermento, por ejemplo, Eralia, donde estamos ahorita, es un proceso de post cosecha.
que involucra fermento y secado del cacao, nosotros somos conscientes y creemos que el 90% de la calidad de una barra de chocolate se trabaja en el fermento y secado. Entonces nosotros comercializamos granos exclusivamente para chocolatería, granos con 80% de fermento, granos seleccionados. Nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos para que nuestro producto no sea mal calificado, ¿no? Porque desde acá, desde el campo, depende la calidad del producto. Así es como el chocolate Taytita no solo es un emprendimiento que recupera los conocimientos de los adultos mayores, también es una forma de revalorarlos y reconocerlos como la historia viva de sus pueblos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Es así que tenemos ya premios de buenas prácticas, ¿no?, en gestión pública por emprendimientos que generan valor y que le cambian la vida a los usuarios y a las usuarias de Pensión 65, como el café El Abuelo Valdizano, en la categoría de adultos imparables del desafío Punan, ¿no?, en donde un grupo de usuarios de Huánuco se asociaron, ¿no?, para vender café a una cooperativa y también forman parte de esa cooperativa en donde se les pagan mejores precios y participan también en lo que es la fabricación, ¿no?, y el empaque de lo que es el Abuelo Valdizano, el café del Abuelo Valdizano. También, como mencioné, el Museo de Saberes Ancestrales Aputinca, en donde también se ganó el reconocimiento especial del adulto imparable del desafío Punan. Otro eje que es importante es el eje participativo, como se dijo, ¿no? Los usuarios y las usuarias acceden al derecho de tener esta subvención, se reconocen como pensionistas, ¿no? Reconocen que pueden solicitar un derecho, ¿no? Les agrada que se les valore por sus saberes o su cultura inmaterial, ¿no?, sus lenguas, sus artes, etcétera, y con ello mejoran su bienestar. Tenemos la reconstrucción del puente de Sargo en Ayacucho, el encuentro de saberes, en donde se cuenta, por ejemplo, leyendas en San Martín, la transmisión intergeneracional en Tupe y en la danza Sargua en Moquegua. Todos estos saberes, de alguna manera, son promovidos, el conocimiento intergeneracional hacia los escolares en el concurso Los Abuelos Ahora, en donde promovemos el respeto y la valoración de los adultos mayores por medio de algún concurso en donde los escolares expresan sus artes, en poesía, en canto, en lo que es también pintura, y reconocen al adulto mayor. Y a la fecha, en el marco de la pandemia, el programa también tuvo que reinvertirse, ya que no podíamos tener gran aglomeración de los adultos mayores. Entonces tenemos lo que es la reactivación de saberes virtual, en donde el gobierno local se compromete a acompañar al adulto mayor e identificar su saber, siempre salvaguardando las medidas de seguridad, ¿no? Y tenemos en ese sentido las tiendas virtuales de saberes productivos, en donde los adultos mayores, gracias al gobierno local, pueden mostrar, digamos, sus artesanías para que puedan ser expuestas en ventas, ya no necesariamente participando en ferias presenciales, los encuentros de saberes virtuales, de saberes productivos, en donde, como se señaló, los adultos mayores se sienten reconocidos y valorados, ¿no?, al dar la importancia a ese saber, ¿no?, o a esa cultura, ¿no?, a ese conocimiento que ellos transmiten, ¿no? Y con ello se da la transmisión intergeneracional, difusión virtual, de los ritos, por ejemplo, y rezos y cantos en quechua. Todo esto se ha desarrollado en el marco de la pandemia, ¿no? También el programa ha tenido que acomodarse a este nuevo contexto, más aún que los adultos mayores son población vulnerable. Además, nosotros velamos porque nuestros adultos mayores puedan acceder, ¿no?, a leer y a escribir. Para ello, ya tenemos 315 adultos mayores en lo que va de la pandemia, ¿no?,
que vienen participando en los programas del Ministerio de Educación, y 5, por ejemplo, usuarios ya saben leer y escribir con el programa Focus, ¿no? El aplicativo Focus, que se ve con una ONG y que ha comprado las tabletas, lo que es el gobierno de la Municipalidad de Pasco, para que estos adultos mayores puedan aprender a leer y escribir. Este modelo igual se está escalando, ¿no? Ya gran parte de nuestros usuarios están alfabetizados, pero aquellos que no lo están pueden tener este acceso, incluso en su vida adulta. Y bueno, ¿cómo le ha cambiado la vida a los usuarios y usuarias? Acá tenemos unos testimonios, ¿no? Con ampuncha mejor que chaleta, hoy banco. Mami cobraránque y más tatas chay hoy chay que van ruranque. Con la que no tamrante cosa mamá. Tolio y pac. Cosas ham kachkani mama kaina vacuna saraja. Hoy que chatap ko apten cora cosas ham canico. Chaywan chiquinico con espaiko. No caja. Para mi medicina, que ahorita también estoy en tratamiento médico. También a veces también para frutaciones de mi esposo, todo. Como mi ceviche, otras cositas más, no solo eso. Con lo que cobro, mi pensión 65. Sí, ayuda bastante. Tengo que comprar víveres primeramente y después de esto ver algo porque sufro de artrosis. Y tengo que ver medicina. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Claro, acá los adultos mayores en estos videos un poco manifiestan qué cosa hacen con la subvención monetaria, ¿no? Bueno, la subvención monetaria les permite acceder a algunos suplementos de salud, ¿no? O pueden comer ceviche, ser felices, ¿no? Adquirir aquellos bienes y servicios que usualmente no lo hacían. Terminan estando incluidos, ¿no? Y sintiéndose útiles y no siendo una carga para sus familiares. Y bueno, la evidencia de estos años, ¿no? El programa tiene varios estudios de impacto que se ha hecho desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el MIDIS, avalan el modelo de pensión 65, ¿no? Voy a mencionar una evaluación de impacto que realizó el Ministerio de Economía y Finanzas sobre pensión 65, en donde se mostró que redujo 4 puntos porcentuales la proporción de adultos mayores en situación de pobreza extrema que trabaja para generar un ingreso, y 9% de adultos mayores dejaron de trabajar por necesidad económica. 40% de hogares con al menos un usuario aumentó su consumo y se redujo un 9% el nivel de depresión, ¿no? Este bienestar es subjetivo. Esto es muy importante y que se puede ver en las visitas de campo que realizamos en Pensión 65, como dije, en donde los usuarios y las usuarias se reconocen, ¿no? Que han accedido a un derecho, y esto está incrementando su bienestar y su autoestima. Los retos a los que nos enfrentamos como programa Pensión 65. Bueno, tenemos 3 retos, ¿no? En el corto plazo es continuar con la asignación de diversas modalidades de pago que asegure la oportunidad del cobro de Pensión 65 y continuar promoviendo la inclusión financiera. Sabemos que es un reto lograr que estos 73.000 usuarios y usuarias puedan tener una tarjeta de débito y puedan saber no solo contar con ella, sino también saber usarla, ¿no? Con eso se reduce costos de traslado, oportunidad en el cobro, porque ya no tendríamos que estar sujetos a un cronograma que nos dé el Banco de la Nación. Venimos trabajando en ello. Y en el mediano plazo, afianzar esta red de apoyo hacia el adulto mayor como un modelo de protección que es articulado desde y con el territorio, ¿no? Esto es muy importante, esa identificación que se hace de la vulnerabilidad del adulto mayor para poder gestionarla.
con las instancias que correspondan. Así el adulto mayor no se va a sentir solo. Y como un tema importante a señalar, Pensión 65, en el marco de la pandemia, implementó una modalidad de acompañamiento o visita remota a los usuarios y usuarios, en donde se les dio consejos sobre el COVID, se identificó posibles casos de violencia y los usuarios sintieron que no estuvieron solos en esta pandemia, ¿no? No a todos, sino a aquellos que de alguna manera tienen un teléfono móvil. Y un tema en el mediano o largo plazo, indudablemente, es el aumento de cobertura y la universalización del programa. Creemos que ya es momento y como tal, en este contexto en que nos enfrentamos, en que un programa como Pensión 65 sea universalizado, universalizado en el país y que pueda ser entregado a todos aquellos que no tienen acceso a una pensión no contributiva, ¿no? Por parte del Estado peruano y por un tema de priorización, y empezar por aquellos que tienen la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo. En el corto plazo de este aumento de cobertura, el primer punto sería aumentar la cobertura a los años. Bueno, esa es un poco la exposición de ahora. Este aumento de cobertura indudablemente mejoraría la vida de más de 53.000 usuarios que se encuentran en el ámbito urbano y va un poco en correlación con el aumento de la pobreza de 10 puntos porcentuales en este último año, efecto de la pandemia en el Estado peruano, en el Perú. Gracias.